¿Cómo están, amigos? Buenos días, bienvenidos. Un abrazo grande para toda la familia boliviana a través de Fides. Abrazos generales. Hoy viernes un poquito más holgadito, un poquito más suelto, un poquito más descansado. Para dar la bienvenida a este fin de semana, con muchas sorpresas, ¿eh? ¿Qué tal el anuncio de Samuel Doria Medina de apoyar ya a Carlos Mesa oficialmente? ¿Esto significará que Áñez apoya a Mesa, que la decisión de Áñez tras que se bajara para las elecciones es ahora apoyar a Mesa? Bueno, al menos en lo que hemos visto de estas últimas encuestas presentadas por Captura Consulting, una gran cantidad de los votos que ha dejado Áñez se han ido a Mesa. Pero Áñez tenía un gran asidero, por ejemplo, en el Beni. Quiere decir que los votos del Beni se han pasado a Mesa y por lo tanto esta sería una explicación de por qué Áñez debería apoyar abiertamente ahora la candidatura de Mesa rumbo a las elecciones. Esa puede ser una lógica en la explicación, digamos, del crecimiento de Mesa para las últimas encuestas, si es que la medición, puedo estar ahí en un error, se ha hecho después de que Áñez se bajara de la candidatura. Ese dato no lo tengo, disculparán ustedes. Pero creo que ya es por demás evidente, ¿no? De que la decisión de Áñez, la decisión de Samuel, sea apoyar a Mesa para el tema de las elecciones. Ahora bien, ella puede decir, yo apoyo a Mesa, lo que no significa que sus votantes, sus adherentes, sus fans, vayan como rebaño de ovejas a decir, sí, si Áñez apoya, todos debemos apoyar a Mesa, ¿no? No creo que esa sea definitivamente la lógica, porque habrá que respetar el pienso de todos los integrantes de una agrupación que pueden decidir por sí solos y demostrarlo el día de las elecciones en las urnas. Esa es una explicación que nosotros hallamos a este tema. Bueno, eso entre las noticias que nos acompaña este viernes. Hoy estamos a 2 de octubre. Hoy es el día de la no violencia o de la lucha contra la violencia a nivel mundial. Esto lo ha establecido la Organización de las Naciones Unidas. Así que violencia en ninguna de sus expresiones, y no solamente le diré hoy, sino le diré prácticamente todos los días. Abrazos, familia boliviana. Comenzamos hoy este programa de Fides, abrazando a toda la gente y diciéndole que hoy vamos a hablar del cierre del caso terrorismo, con 2 mujeres que estuvieron metidas en el proceso, una de ellas detenida, y cuenta la historia que por el simple hecho de no querer firmar una declaración que se la armaron, implicando a una serie de personas. Era nada más y nada menos que la secretaria del famoso grupo La Torre, ¿no? Que se nos vendió la historia, era el grupo mediante el cual se armaba todo este financiamiento y apoyo a un grupo terrorista separatista en Santa Cruz. Se acabó la historia, pero no queda claro qué es verdad y qué es mentira. Al final, ¿hubo o no el grupo terrorista? ¿Hubo el intento separatista? ¿Se trajo a gente de afuera para poner bombas? ¿Qué pasó realmente en el Hotel Las Américas? Muchas de estas cosas van a quedar en la incertidumbre, pero algo clavado en el corazón de todas estas personas que estuvieron juzgadas durante estos 11 años, la pesadilla durante todo este tiempo. Se acabó el caso terrorismo y hoy vamos a hablar de este tema en cuestión de segundos. 10:20, comenzando con algo bonito la mañana, quisiera presentarles una canción que va a dar mucho de qué hablar. Es de nuestro amigo, el doctor, el cantante Adrián Barrenechea. Al comienzo de este programa, Adrián Barrenechea quiere presentarles a todos ustedes en Fides una canción primicia que se ha hecho a propósito de este COVID-19, a propósito de vivir esta pandemia a nivel mundial. Esta canción de Adrián Barrenechea se llama Esperanza. Así que al comienzo de Fides yo les sugiero subirle el volumen a la radio y poder escuchar más allá de la melodía, que ya va a hacer que su corazón comience a latir un poquito más fuerte. Vamos a extrañar, dice al viejo del mercado, que se acercaba y te pedía el peso, y que nunca supiste cómo se llamaba, porque estabas muy ocupado. ¿Qué tal? ¿Cuántas cosas nos dejará definitivamente esta pandemia?
¿Saben? Acuñé una frase la anterior semana. Esa frase que decía, éramos tan felices y no lo sabíamos. Éramos tan felices y no lo sabíamos. No sabíamos apreciar el momento, no sabíamos apreciar la oportunidad, no sabíamos valorar las cosas que teníamos alrededor. Estamos tan sumidos en un mundo materialista que no podemos definitivamente disfrutar lo que tenemos alrededor. La familia, la pareja, los hijos, la sonrisa, la ropa sucia, la casa desordenada. El hecho de pasar por algún lugar y decir, ¿sabes qué? Hoy me antojo esto y quisiera comerlo. Y si tienes esa posibilidad, lo hagas porque lo disfrutas. De que planifiques un momento hermoso con tu familia. De que planifiques un momento para ti. De que te tomes el tiempito para charlar con el amigo en la esquina y le digas te quiero y charles de todo lo que pasó en esta pandemia. De que valores ver a tu amigo. De que valores ver a tu vecino. Hoy podrías no verlo más, porque él pudo haber muerto en el marco de esta pandemia del COVID. Y por supuesto recordar a los que se han ido, recordar a los que esta pandemia se ha llevado. En serio, ojalá que no estés pensando ser el mismo después de la pandemia y seguir viviendo la vida como la estabas viviendo. Aprenderemos a disfrutar de las cosas mínimas que nos da la vida, que con esas cositas somos realmente felices. Bendita pandemia. Señor, dice esta canción, haznos como tú siempre has soñado, disfrutando de estas cosas que tú nos das, que son las verdaderas cosas que nos hacen felices todos los días. De esto habla Esperanza. Gracias, Adrián Barrenechea. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Sí, señor. 10 de la mañana, 28 minutos. Que sea el himno, que sea el himno. El himno de la pandemia. El himno del final de esta primera parte de la pandemia. Que gracias a Dios ya va pasando. Vacuna, por favor, para estar totalmente seguros. Mientras tanto, sigamos cuidándonos, por favor. ¿Ok? No digamos que esto ha pasado porque no ha pasado. Está pasando, de a poco, pero tenemos que cuidarnos. Vamos a la pausa. Una buena parte de la población podría no ir a votar el día de las elecciones. ¿Saben por qué? Especialmente por el miedo precisamente al COVID. Lo revela así un estudio, y con esto se baja la bandera a cuadros de una campaña con el rótulo de votaré. Sepan por qué mucha gente responde a un estudio que no irá a votar en las elecciones, siendo que además del deber está el hecho de decirle, usted tiene que ir a votar. Vamos a votar. Vamos a hablar de este tema a la vuelta. Voy a ir a mostrarles algunos recuadros de un estudio que se hizo en las últimas semanas. Un estudio para determinar cómo está el ánimo electoral, sobre todo. A ver, vamos a ver si ya tenemos estos primeros cuadros, por favor. Le preguntaron a la gente, sí, es una encuesta, pero le preguntaron a la gente, por la pandemia, la participación electoral puede ser hasta de 13.2% menor a la esperada inicialmente. Es decir, podría haber 13.2% de ausentismo en las aulas, en las elecciones. Las causas, un 74.8% dice sí saldré a votar, un 15.5% dice aún no estoy seguro y un 9.7% dice no saldré a votar. Entre aún no estoy seguro y no saldré a votar, hay hasta un 25% de inseguridad de personas que podrían no llegar a las urnas a votar en las próximas elecciones. Vamos al segundo cuadro que elegimos, por favor. El miedo al contagio es la principal razón por la cual los bolivianos piensan en no salir a votar este próximo 18 de octubre. 72.5% dice que el miedo es a contagiarse del COVID.
el 21.5% conflictos sociales, el 5% no ir a votar porque no confía en el Tribunal Supremo Electoral y el 2.5% por temer a la violencia y la inseguridad ese día. Ayer, ¿se acuerda? Hablábamos precisamente de estos temas y le decíamos, se está sembrando un fantasma de un posible fraude, etcétera, etcétera, y esto van a utilizar algunos grupos para mermar el tema de las elecciones, especialmente para tener una excusa de reaccionar si es que pierde, ¿no? Y esto está realmente terrible, pero el miedo al COVID es uno de los principales, el principal factor, según este estudio, para que la gente pueda no ir a votar. Quiero darle la bienvenida a Claudia Cárdenas, que ya está con nosotros ahora. Hola Claudia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenida a Fides. Gracias por la invitación, feliz de compartir este espacio contigo. Animada porque la campaña, las pocas horas que lleva de lanzamiento, ya es un verdadero movimiento. Y no, pues ya aquí lista para charlar contigo, conversar con la audiencia y sobre todo contarles, animarlos para que vayan a votar, porque como tú decías, este 72.5% que tiene miedo al COVID. Claudia, ¿me escuchas? ¿Sí? Bueno, esto del internet. Sí, te escucho. Perfecto. Yo te dejé de escuchar un momento. No sé si es el tuyo, el mío. Terrible esto del mundo de la virtualidad, Claudia. Me comentabas, yo estaba escuchando atento. Adelante, perfecto. Por favor. Sí. Bueno, no, te comentaba que estamos emocionados porque la verdad es que siempre que lanzas una campaña, un movimiento, tienes esa duda, ¿no? De cómo lo va a tomar la gente, cuál es la expectativa, pero la verdad es que la hemos roto, como yo digo en redes. Hemos invitado obviamente a líderes de opinión, donde gracias por sumarte, hemos invitado a ciudadanos de a pie, periodistas, gente reconocida para que se sume a este movimiento que se llama Votaré y que no tiene otro objetivo más que el de contagiar, pero el valor a que la ciudadanía salga a votar. ¿Qué pasa con esto? Que al ser una cifra tan alta la que nos muestra este estudio, que además nos está diciendo que es la principal razón por la cual la gente no saldría a votar, nos animamos a lanzarla, porque vemos que la gente igual combate ese miedo cuando va a ir al supermercado, cuando va a ir a la feria, cuando va a ir al banco. Simplemente lo que hay que hacer es tomar los recaudos necesarios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si salimos, yo he salido muy poco durante la cuarentena. Sí salgo a lugares donde hay mucha gente, pero obviamente con mi barbijo, con mi alcohol en gel, y la verdad es que hasta ahora, gracias a Dios, no me ha dado. Entonces, un poco animar a la gente, ¿no? Al ver que realmente estamos a nada de las elecciones y que todavía tenemos 3 de cada 10 bolivianos que están dudando de ir a votar, animarlos. Hemos desarrollado una campaña muy bonita y como decía, bueno, está conmigo también Ignacio Bacarreza de Konrad Adenauer, que ha sido nuestro aliado en toda esta campaña y que a veces tú como ciudadano sueñas, visualizas y dices, ay, ¿será que lo hago posible? Y cuando tienes una institución que te apoya y que te sobre todo se suma a este esfuerzo para apoyar el estudio y todo, se puede hacer un trabajo mucho más serio, John. Así que estamos felices. A ver, vamos a ir con Ignacio. Hola, Ignacio. Un gusto saludarte. Bienvenido a Fides. Buen día. ¿Cómo estás? Hola, John. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos, a toda la audiencia. Todo muy bien. Gracias. ¿Me cuentas un poquito más en pormenor de lo que ha significado este estudio que dice que más del 13% de la población podría no ir a votar por temor al COVID? Claro que sí. Bueno, el estudio en realidad lo trabajamos junto a una consultora de Santa Cruz por este miedo que teníamos, digamos, ¿no? Justamente de que se presente este tipo de ausentismo para el día de las elecciones en octubre. Entonces se encarga este estudio, se lo realiza a nivel nacional, en el cual nos arroja estos datos, ¿no? Que más o menos el 15.5% de las personas encuestadas tienen todavía esa duda de si van a ir a votar o no el 18 de octubre, ¿no? La gran mayoría de las personas, el 72.5% por el miedo al COVID, que tal cual como lo ha explicado Claudia hace un momento, es un miedo totalmente real que existe de poder salir a tener un contacto, digamos, y poder infectarte con el virus. Pero, por otro lado, nosotros quisimos darle un poco la vuelta a esto, crear este movimiento que en realidad lo que busca es dar esperanza, inspirar y, como decía Claudia, igual contagiar este valor, que la gente vaya, participe de las elecciones, ejerza su derecho al voto,
pueda elegir a sus representantes, no solo al presidente o vicepresidente, sino también a los representantes dentro del Parlamento, dentro de la Asamblea Plurinacional, que puedan ser parte de esta elección que seguramente va a ser una de las elecciones más importantes de lo que viene en la historia democrática de nuestro país. Pero claro. Gracias, Ignacio. Ignacio, hay que decirle a la gente, vaya a votar. Pero creo que lo que está faltando en general, Ignacio, Claudia, es una serie de información de las medidas de bioseguridad que la gente tiene que tener y la que el Tribunal Supremo Electoral va a tener el día de las elecciones. Hacerle comprender esta información es realmente importante para que la gente se sienta segura al momento de ir a votar, porque el factor más importante es el tema del COVID. Claudia, ¿qué medidas de bioseguridad se le aconseja a la gente para cuando vaya a votar, además del barbijo o el alcohol? Cuéntanos un poquito, por favor. Lo más importante, y tienes toda la razón, porque mucho se habla de animemos, pero ¿cómo, no? Por ahí ahorita personas que nos han escuchado nos dicen, perfecto, yo me animo, pero tengo miedo porque tengo un familiar mayor que tengo miedo a contagiar. Lo primero y lo básico que deberíamos hacer, no solo el día de las elecciones, sino todos los días que salimos o cuando estamos en contacto, es siempre lo primero utilizar el barbijo. Yo comentaba hace un momento con Ignacio lo que ha pasado con el presidente de Estados Unidos por hacerse la burla, ¿no? O sea, imagínate, la primera autoridad de un país tan grande no cumpliendo una norma básica de nivel mundial, que es usar el barbijo, otra vez está contagiado, ¿no? Entonces, realmente eso te dice la importancia. La clave es usar barbijo, ¿no? Hemos visto que hay barbijos desde un boliviano, la gente se ha empezado a hacer barbijos, entonces lo primero es usar barbijo, lo segundo, si no tienen alcohol en gel, en spray, desinfectante, y hay gente que por desconfianza se quiere llevar su propio bolígrafo, yo no creo que haya problema con eso, y lo tercero, y lo más importante, yo creo, mantener el distanciamiento social. No hay por qué aglomerarse, tienes horas para emitir tu voto. Se ha hecho incluso todo un trabajo de decir, de 7 de la mañana a 12 de la mañana votan los carnets pares, ¿no? A partir del mediodía y hasta tal hora, hasta las 5 de la tarde votan los impares. Entonces, no tenemos esa desesperación de ir y apretarnos con nadie, ¿no? Esas son cosas que parten del ciudadano para resguardar su seguridad, que a veces parecen básicas, pero que ya estamos viendo que ahorita que estamos volviendo a la normalidad, otra vez está pegando la gente, sin motivo. Yo no sé por qué somos los seres humanos así. Igual te va a tocar tu turno, esperar y guardar el distanciamiento social. Otra cosa que es muy importante es que en la mayoría de los recintos electorales se va a tratar de que sean en ambientes de afuera, que eso igual nos da mucha mayor seguridad, que es algo que la ciudadanía lo había pedido y el TC lo escuchó, que no sea en aulas cerradas donde está el congestionamiento de gente. Entonces, la gente va a poder estar en el patio del recinto electoral de la unidad educativa y ahí vamos a poder tener mucho menos carga viral, lo cual también tranquiliza a la población. Entonces, son pequeñas cositas, John, como te decía, parecen básicas, pero a veces nos las tienen que recordar. Y obviamente, llegando a la casa después de votar, sea que vivimos con un pariente, solos, lo que sea, lavarnos muy bien las manos, sacarnos todo lo que hemos usado y dejarlo en el lugar. Todos tenemos una mesita, una esquinita, lo que sea, donde ponemos y separamos todo lo que ha tenido contacto, con algún lugar donde pueda haber contagio y nos lavamos las manos, nos desinfectamos con agua, con jabón en la casa y ahí ya podemos estar tranquilos. Bien, Ignacio, esta campaña Votaré, el hecho de ponerse en la fotito del Facebook, esta palabra que estamos viendo ahí en la pantalla, que es votaré, es una especie de invitación para decirle a la gente, vaya a votar, su voto es muy importante en esta elección, hágalo, con todas las medidas de bioseguridad, vaya y vote, ¿verdad, Ignacio? Esa es la idea. Exactamente, la idea, como lo habíamos comentado, es justamente eso, ¿no? Es inspirar, contagiar esta alegría, esta importancia para que las personas tomen así, ¿no? El hecho de ir a votar y ejercer su voto este 18 de octubre. Igual es importante recordar que para sumarse también a la campaña hemos puesto 3 reglas no negociables que es importante recalcarlas. La primera es, sin hacer campaña política, este movimiento no es un movimiento político, es un movimiento totalmente apolítico. La segunda es, sin ser pesimistas, porque eso se contagia rápidamente y nosotros lo que queremos es contagiar y motivar a las personas con alegría y esperanza y obviamente sin dividir, ¿no? Es importante que todos vayamos juntos como bolivianos a emitir nuestro voto este 18 de octubre. Así es.
Claudia, Ignacio, voy a pasar unos segundos. Ahí tiene Javi estas diapositivas que quiero por favor mostrar ahora. El organismo electoral plurinacional ha sacado una serie de criterios ya desde hace una semana atrás. ¿Qué es lo que hay que difundir? Nosotros nos comprometemos a difundir esto que es importante para que la gente vaya a votar. Hay un protocolo que ha sacado la entidad electoral donde se establece cómo va a ser el cuidado precisamente para mantenerlo a salvo del tema del COVID. Y esto creo que es muy importante y que le falta mucha difusión, ¿no? Vamos a verlo un poquito, por favor. Usted va a estar seguro el día de la votación, así que vaya, por favor. Vamos a ver uno de los primeros cuadros, por favor, que establece precisamente estas medidas de bioseguridad. Antes de la votación, por ejemplo, mira. Para el armado de la mesa de sufragio y llenado del acta, el jurado electoral deberá utilizar obligatoriamente el material de bioseguridad otorgado. En la mesa de sufragio se encontrarán presentes de manera permanente el presidente, secretario y vocal. Los demás jurados presentes coadyuvarán en otras tareas. Hay que desinfectar las mesas con toallas de papel y alcohol en gel. Se van a señalar marcas y líneas y puntos donde las personas deben hacer fila y esperar su turno para votar. Un vocal se encargará de ordenar la fila. Los delegados de las organizaciones políticas deberán portar de manera obligatoria un barbijo y su propio bolígrafo. Es decir, que uno puede llevar su propio bolígrafo. Todos los actores deberán siempre mantener separación de 1,5 metros de distancia con la mesa de sufragio y entre los actores de igual manera. Los jurados deberán, a la firma de la papeleta y el acta de apertura, desinfectar antes y después de la firma de documentos, papeletas y absolutamente todo. Le van a entregar la papeleta, se la van a mostrar, antes de dársela, desinfección. Usted entra al cuartito, que debe estar desinfectado, marca al candidato su preferencia, sale a la entrega, desinfectado, tic, a la ánfora. Que creo que eso va a ser muy importante. Y mire, solamente le estamos dando algunos criterios de lo que va a haber el día de la votación por bioseguridad. Claudia, ahora, la responsabilidad de todos de buscar esta información que está en las páginas del organismo electoral plurinacional. No podemos esperar que nos den la información para sentirnos seguros. Vamos en busca de esa seguridad y es el plan que han propuesto las autoridades electorales para ir a votar. Claudia. Exacto. A ver, ahí obviamente una cosa es lo que nosotros siempre queremos y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Ahí nosotros por eso también con la campaña hemos apelado a una serie de piezas que pueden ir desde memes, GIF, y te vas a dar cuenta, John, que eso se viraliza rápidamente, y el cuadro que acabas de mostrar probablemente no. Entonces, tal vez tenemos que hacer un trabajo de juntar el mecanismo de información de ambos para que la gente pueda tener acceso también. Nosotros no tenemos problemas, si bien este movimiento, como te digo, esta alianza entre Plan Fénix y Conrad, podemos compartir estas piezas. Me acabas de dar una buenísima idea, porque la gente también busca más el entretenimiento. Entonces, obviamente nosotros nos hemos vuelto virales en 24 horas. Todo el mundo está entrando a www.votaré.com.bo a bajarse memes, GIF, la foto de portada, el marco de perfil de Facebook para sumarse, pero tienes mucha razón en lo que mencionas. Ahí justo vemos la foto de portada que se ha vuelto muy viral el día de ayer, el marco de perfil de Facebook, pero podemos nosotros compartir este protocolo que está de una manera muy sencilla, como lo has mostrado, y ayudar a que la gente absuelva estas dudas de saber a qué está yendo, ¿no? Y decir, tú ocúpate de tu seguridad, que en el recinto los ciudadanos que estén ahí también se van a ocupar, porque yo creo que aquí nadie quiere contagiarse. Entonces, como ciudadanos, todos nos tenemos que cuidar entre todos y cada uno. Entonces, lo vamos a compartir. Ahora mismo vamos a hablar con el equipo. Ese cuadro me parece que es importante que lo viralicemos igual y a la par que los memes, igual y a la par que todas las piezas que se han desarrollado, para que nosotros apoyemos la difusión de esta información. Y los ciudadanos que se están animando ahora a votar y que ya están diciendo, sí, realmente, pucha, mi voto es importante, son los 5 años siguientes de mi país, es histórico el momento que estamos viviendo, pero además yo quiero decidir, porque más que un deber, siempre nos lo hacen ver el voto como un deber, es un derecho.
que tenemos desde el día que nacemos, John. Entonces yo creo que ahí la gente no lo ve mucho por ese lado. Entonces, por último, yo voy a ir a emitir mi voto, tengo el derecho y quiero tener la seguridad. Entonces, para tener esa seguridad, nosotros vamos a compartir esta información. Me parece súper importante que la gente lo tome así y está de una manera súper fácil de entender. No sé qué dices, Ignacio. Totalmente, Ignacio, justamente lo que dice Claudia, nosotros en la plataforma podemos difundir toda esta información que está sacando el Tribunal Supremo Electoral para que la gente vaya a votar, pueda participar, pueda ejercer la importancia de su voto, ¿no? Pueda ver de verdad la importancia de poder elegir a tus representantes por estos 5 años, y lo recalco, no solo al presidente y al vicepresidente, también a toda una asamblea legislativa que va a representarnos, que hace las leyes y que en todo caso legisla por todos los bolivianos. Entonces es sumamente importante que la gente vaya a votar, que conozca las medidas de bioseguridad, que no tenga miedo. Si respetamos todas las reglas que se nos están poniendo, el distanciamiento social, utilizar siempre el barbijo, el alcohol en gel, etcétera, les aseguro que los contagios de COVID no van a aumentar y más bien vamos a salir todos sumamente alegres de haber podido votar el día de... Yo quiero hacerles un intercambio a ustedes, un intercambio. Ustedes colocan este documento que les acabo de enviar, Claudia, que se llama Protocolo de Medidas de Bioseguridad durante la jornada de votación, que es el documento oficial del Organismo Electoral Plurinacional. Yo también lo voy a colocar en mis páginas y yo me comprometo a poner mi foto con el logo de Votaré. A ver, ¿está bien? Bravo, buenísimo. Perfecto, gracias. Ahí está. Eso. Ahí está. Gracias, Perfecto. John, gracias por sumarte, de El logo verdad. Votaré. Sabemos que tu voz es importante y es escuchada por muchísima gente. Nos comprometemos, bueno, perdón que le haya quitado la palabra al Ignacio, pero me emociona, porque de eso se trata este movimiento, de sumar gente, líderes de opinión, gente que tiene alguna incidencia y de manera positiva en la vida de la gente, de los bolivianos. Entonces, comprometidísimos, subimos el protocolo, es útil además, y ahí ya lo tenemos. A John, bravo, se sumó y ahí tenemos foto de perfil. Ignacio, te he cortado, perdón, ¿qué querías decir? No, simplemente eso, agradecer de nuevo a John, agradecerte a ti, Claudia, agradecer a la plataforma Plan Fénix por haber gestado junto con la CAS también toda esta idea, ¿no? Todo este movimiento que de verdad está generando gran expectativa a nivel nacional. A 24 horas, a pocas horas de haber salido, somos tendencia, queremos seguir así, queremos que la gente se siga sumando. Recordar, todavía las personas pueden ingresar al www.votare.com.bo. Ahí está toda la información, todo el material gráfico que hemos soltado para que todos ustedes se apropien de la campaña, la hagan suya, distribúyanla, háganla viral. Va a estar la información, justamente todo esto que John nos va a pasar, toda la información referente para todas estas medidas de bioseguridad, para que juntos ejerzamos nuestro derecho este 18 de octubre. Gracias, Ignacio. Entrar a www.votare.com.bo. Ahí van a encontrar, incluso haciendo un clic, la posibilidad de colocar su fotografía en el Face, van a encontrar los banners, van a encontrar la información, van a encontrar todo para sentirse más seguros. Eso es lo importante. Exactamente. Gracias, Ignacio. Te mando un abrazo. Voy a revisar en tu página el protocolo más un rato. Claudia, ¿estás comprometida al protocolo? ¿Ah? Totalmente. Además, ahorita yo ya lo tengo en mi WhatsApp, me lo ha pasado John, eso me encanta. Yo soy una persona que siempre cumple lo que dice. Vamos a ponerlo, vamos a subirlo, pero además vamos a hacer un trabajo adicional, John. Yeah. Porque como tú dices, a veces la gente, incluso hasta los memes, a veces dice, descárgamelo y pásamelo. Así como tenemos un cronograma de ir descargando y pasando los memes, también vamos a descargar este protocolo y lo vamos a ir posteando en las redes. Tanto del Plan Fénix, como los personales de mi Facebook y toda la gente que está comprometida, como tú también te acabas de comprometer. Somos una serie de plataformas que se han comprometido a sumarse a esta campaña, a este movimiento, y que no es un compromiso que solamente va en yo posteo esto ahorita, es sumarse a la campaña y enamorar estos 18 días o 17 que ya nos quedan de estas piezas y del compromiso y del valor para ir a votar. Así que felices de compartir la información. Gracias por el aporte, John, de verdad. Sabemos que tú siempre sumas como ciudadano y como líder de opinión. Así que gracias por sumarte y gracias por el material que ahora mismo se está yendo a la agencia para que lo suba. Lo que tarde en subirse y hasta en nuestra página. Bien, muy bien. Te mando un abrazo entonces. Gracias, Claudia. Gracias, Ignacio. Que les vaya bien. Y sobre todo vaya a votar. Vaya a votar. No solamente es un deber, tiene que ser
una responsabilidad de cada uno de nosotros. Son las 10:56. ¿Se acuerda usted que cuando desnudamos el chat de N, bueno, ya todo el mundo la conoce, Noemí, había una parte del chat que incluía a un miembro de la Federación Universitaria Local, la FUL de la UNSA, que se comunicaba con Noemí y le decía, poco más, quiero hablar con Evo, ¿me puedes pasar? Y entonces, en este marco de quiero hablar con Evo, germinó una especie de molestia dentro de la FUL. Tanto que no solamente por esto, sino porque este hombre de la FUL había llevado adelante una gestión, pero prácticamente de terror. Terminaron por sacarlo ayer. Le vamos a contar esta historia en cuestión de minutos nada más. No va a querer lo que le voy a hacer escuchar luego de la pausa. 10:57 y más adelante hablamos del cierre del caso terrorismo en el país histórico. Ahí también está Fides. Vamos a la pausa y volvemos enseguida, por favor. Gracias, señor locutor. ¿Se acuerdan de esa en la radio? Ay, pero qué viejo que estás, John. Hace meses atrás, cuando en nuestro trabajo descubrimos el chat de Noemí y accedimos también a las declaraciones que ella tuvo en la policía, tras que fuera detenida con su hermana por el uso indebido de bienes del Estado, su hermana. Desnudamos una parte del chat con el español Alejandro Estrambasaguas, donde se hace alusión a un dirigente de la Federación Universitaria Local en La Paz. A ver, no le voy a contar la historia, vamos a rememorar lo que fue ese momento, por favor, cuando hablamos de esa parte del chat. A ver, ponla por favor, Javier. Estáis viendo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Yo me encuentro en el reporte policial cómo hay un número de teléfono que escribe a Noemí, a esta joven, y es una persona que se presenta como Max Mendoza. Vamos a leer el mensaje y ahora os lo explico rápidamente. El 9 de abril de 2020, un número de teléfono escribe: buenas noches, compañera. Esto se lo manda al adolescente, a la presunta pareja de Evo. Le dice: mi nombre es Max Mendoza. Soy presidente de la CUB. Quiero hablar con el jefe. Y 4 días después, el 13 de abril, esta joven le responde: buenas noches, compañero. Discúlpame, ya no estoy en Buenos Aires. Por favor, comunícate con Lourdes, su secretaria. A través de ella podrás hablar. Gracias. Y le pasa el contacto, a lo que Max Mendoza responde: mil gracias. ¿Este Max Mendoza conocía que había un vínculo entre Evo Morales y esta joven? Si no es así, ¿por qué para contactar con Evo Morales recurre a esta chica? Yo lo que hago es llamarlo. Y misteriosamente, el tipo, en cuanto escucha mi nombre, me cuelga el teléfono. Quiero que escuchéis la brevísima conversación de 23 segundos que tengo con Max Mendoza. ¿Aló? Hola, buenas tardes. ¿Es usted Max Mendoza? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Mire, me llamo Alejandro Entrambasaguas, soy periodista español, trabajo en OK Diario. No le voy a entretener más de 2 minutos. Sí. Mire, le llamaba por lo siguiente. No, gracias, estoy ocupadito. No, disculpe, mire, le llamaba porque usted figura... Y se acabó la conversación. Hola, hola. ¿Bien? Ya de vuelta, perdón. Este internet está terrible hoy. Bueno, escuchamos un pedazo de esa entrevista hecha hace algunos, le diré un poco más de un mes, no en lo que lleva el caso. Y aquí se anuncia a este señor Max Mendoza de la CUB, no es full, de la CUB. Y resulta que este señor Mendoza había sido pues terrible, ¿no? No solo por esta vinculación que él desnuda, pues dice: pásame con el jefe. Pero para nada es un secreto que la UNSA dentro se practica mucho el tema de la política, etcétera, pero pásame con el jefe. Ese es el tema. Vamos un segundo, por favor.
a comunicarnos con José Luis Cuéllar. José Luis Cuéllar es el nuevo ejecutivo de la FUL. José Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenos días y bienvenido a Fides. Muy buenos días, querido John. Agradecerte por la cobertura. Un saludo cordial a todos los hermanos bolivianos que están siguiendo tu programa. Gracias. El 25 de septiembre, estimado John, las FULes de todo el sistema universitario han recuperado la dignidad de todos los universitarios a nivel nacional. El señor Mac Mendoza, informarle para que la población esté enterada, en noviembre del año pasado presentó una renuncia y dejó a cargo a todas las FULes del sistema a cargo de la Confederación Universitaria Boliviana. Y estuvo en la clandestinidad y no sabemos por qué. Sabemos muy bien que él maneja todos los recursos económicos del sistema universitario. Estamos hablando de las 11 FULes. Estamos hablando de millones y millones de recursos económicos durante los 10 años de gestión. Seguramente por no rendir informe económico, en ese momento se metió en la clandestinidad. Pero ahora, en enero, aparece y les dice a las FULes, he vuelto y nuevamente asumo mi responsabilidad como ejecutivo de la CUP, cuando él ya presentó su renuncia. Y en enero feneció su mandato e intentó ampliar su mandato hasta agosto. Aquí tengo la documentación, estimado John, la documentación, donde el viernes 25 de septiembre se llevó adelante el Consejo de Dirigentes aquí en la ciudad de La Paz, donde se conformó una CUP transitoria con todas las firmas de las FULes. Y el señor Mac Mendoza no quiere aceptar a esa CUP transitoria. Pero nosotros no le debemos a él, nosotros nos debemos a los dirigentes y a nuestras autoridades. Para ello, hemos presentado las notas correspondientes y como CUP transitoria tenemos que comenzar a hacer gestión por el tema presupuestario, pero también nos han delegado los ejecutivos de las FULes a hacer una auditoría al señor Mac Mendoza de todos los recursos que él ha manejado y de todas las suspensiones a todos los dirigentes que él ha cometido. Lastimosamente el señor Mac Mendoza no da la cara, está en la clandestinidad y el día de ayer se han presentado denuncias. Aquí yo voy a hacer, están acompañándome todos los ejecutivos de las diferentes FULes de Yayagua, de Chuquisaca, de Oruro. Estamos en oficinas de Santa Cruz, estamos en oficinas de la CUP. Estimado John, el día de hoy nosotros teníamos que entrar a nuestras oficinas y denunciamos a la opinión pública que el presidente de la CEUP está siendo cómplice de este señor que ha malversado fondos económicos, que ha cometido actos de corrupción. El día de hoy nos sorprendemos que las oficinas de la CEUP aparecen cerradas. No hay ningún funcionario trabajando, justo cuando nosotros tenemos que hacer uso de nuestras instalaciones. Están perjudicándonos, todo está bajo llave. Estimado John, esto es un atropello al estamento estudiantil que por mucho tiempo los dirigentes, por miedo a esta autoridad Mac Mendoza, se han callado. Pero hoy los dirigentes han perdido el miedo y nos hemos organizado para recuperar la dignidad de los estudiantes y recuperar la verdadera representación del estamento estudiantil en todo el sistema universitario. José Luis. Y no vamos a parar hasta que este señor esté tras las rejas, José Luis, cumpliendo. Dígame. Disculpa, además era tremenda ficha Mac Mendoza, ¿eh? No nos queremos referir, es decir, el antecedente del chat, simplemente el antecedente del chat, pero más allá de esto, había sido un hombre cuya tiranía dentro de la CUP se ejercía incluso con amenazas. Voy a pasar a poner un audio que tú me has enviado en las últimas horas, por favor, para que la ciudadanía se entere cómo se manejaba esto en base a amenazas. Van a escuchar ustedes este audio, por favor, que nos lo dio precisamente José Luis Cuéllar a propósito de denunciar este tema de Max Mendoza en la CUP. A ver, escuchen, por favor, escuchen.
buscando que te pateen, ¿no? Esperen un segundito, por favor, que lo voy a volver a poner ahora para que lo tengan acá. Un segundo, por favor. Permítanme. Ahora sí. Vamos a poderlo escuchar. Escuchen nada más estas amenazas. Hola. Tú estás buscando que te pateen, ¿no? Max, yo te he dicho, hermano, yo me tengo que te voy a decir una cosa. Vuelves a ir a mi oficina a acosar a mi personal y te hago patear. Esa es la última vez que estoy hablando. Te voy a hacer patear. Bueno, Max, yo te dije que ya, me voy a defender. Ya, a ver, así yo te voy a patear. Bueno. Así que avísalo. Como te digo, voy a preparar mi defensa. No, yo sé, te preparas tu demanda, lo que quieras, pero yo te voy a patear. Bueno, Max, si lo vas a hacer. Donde te vea te voy a patear. Ya, donde te vea te voy a patear. Ya, voy a tener que denunciar eso también. Ya, denúnciame. Yo te voy a denunciar por corrupto. No, hágalo, Max, como quieras. No me voy a dejar yo tampoco. Sabes que andate a la mierda, cojudo. Bueno. Sabes que sabes lo que te va a pasar. Bueno, ya son dos cosas. Una, entregar la CUP al MAS porque quiere comunicarse con el jefe, que es Evo Morales, mantener una representación universitaria, por eso del chat. Y segundo, este tema de las amenazas. José Luis Cuellar, cuéntanos, ¿esta es la única? ¿Cómo hacía él llevar adelante la CUP? Solo sobre ese puntito, y luego quiero ceder la palabra al ejecutivo de la FUL de Pando. No vamos a permitir, hermano John, que se melle la dignidad de un estudiante y un dirigente. Jamás, nunca más. Esto es un atropello, un abuso, hermano John. Ese ejecutivo de la FUL de La Paz, cuando le gana un amparo al señor Max Mendoza para que lo restituyan en su cargo, porque al dedazo lo sacó, pero con el tema legal el compañero retornó a su función como ejecutivo, viene a las oficinas de la CV a exigir que le reciban la documentación y que Max Mendoza lo restituya. Así es como responde él, lastimoso. Así ha amedrentado, ha extorsionado a todos los dirigentes durante más de 10 años, querido John. Los estudiantes están cansados, los dirigentes están cansados de este atropello y este señor tiene que entrar preso. Bien. Voy a hablar con el dirigente de Pando, que me queda un minutito nada más, por favor, para ver qué opina. La denuncia, un mandamiento de aprehensión para este tipo, porque este tipo tiene que declarar todos los actos de corrupción que ha cometido, todas estas denuncias que se han metido al Ministerio Público sobre su manejo de él. Quiero ceder la palabra a mi ejecutivo de la FUL de Pando, por favor. Bien, Buenos en días, este minutito. John Arandia. ¿Cómo está? Un gusto. Un gusto. ¿Qué tiene usted en las manos ahí que nos está mostrando en el streaming? Lo que tengo aquí en las manos es la resolución de Consejo de Dirigentes a nivel nacional, el cual se llevó a cabo el día viernes en la ciudad de La Paz, y hemos conformado una nueva CUP transitoria. Yo quería salirme un poquito del contexto, ¿no? La verdad es lamentable como un señor arriba de los 50 años, más de 25 años en la universidad, no ha sacado ninguna carrera, como 8 años de dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana, nunca ha peleado por los derechos de los estudiantes. Lastimosamente está matando los liderazgos de las universidades. Creo que la Confederación Unitaria Boliviana la estamos recuperando nosotros, los estudiantes. Estoy acompañado aquí de los demás dirigentes del país, el cual hoy día hemos venido a hacer posesión de la oficina de la Confederación, pero lastimosamente nos encontramos con que el rector de Potosí está avalando estos actos de corrupción a este señor que se dedicó a vender la autonomía universitaria del estamento estudiantil. La verdad, señor John Arandia, quisiéramos pedirle el apoyo de usted para que haga seguimiento a todas estas denuncias que estamos realizando. Un señor que ha matado la democracia dentro de nuestras universidades, un señor que está involucrado en un proceso de pedofilia en la investigación por el periodista español. Bueno, no está demostrado que él esté con el tema de la pedofilia.
Es más, esa pedofilia ni siquiera está demostrada, eso es cierto, pero si tiene actos de corrupción y está denunciado el hombre, debe responder ante las autoridades. Lo que no se puede permitir es un régimen del terror prácticamente, con te voy a patear, te voy a buscar para patearte, por ejemplo, por el tema. Esa es una forma detestable de llevar adelante una representación cuando se habla de estudiantes de la universidad, y eso definitivamente no se puede permitir. Bueno, muchísimas gracias, José Luis Cuéllar. Muchísimas gracias por esta entrevista con los dirigentes de la FUL. Te copiamos allá desde la avenida Arce, entonces en vivo. Gracias, te mando un abrazo. Gracias. 11:18, las 11:18. Después de un año, no, 11 años, perdón, después de 11 años, termina la pesadilla de este caso de terrorismo en Santa Cruz. Miren, al final me queda la duda hasta a mí como periodista, es decir, ¿qué es verdad y qué es mentira? Realmente hubo un grupo de personas en Santa Cruz que trataron de desestabilizar al gobierno en base a terrorismo, terroristas traídos, que pensaban hacer volar a los primeros mandatarios en ese entonces, armas adquiridas para matar gente, para crear caos en el país. Después de 11 años, ¿qué es verdad y qué es mentira? Hablaremos con quienes anoche no pudieron dormir tras la decisión final de la justicia. Todos, en este caso, quedan libres porque no se les pudo demostrar nada. Vamos a esto enseguida nada más, por favor, en una entrevista con implicados, abogados, con todo, para que usted se entere de los pormenores de este hecho acá en Fides. No se vayan. Permítame atender una llamada de auxilio. Esta es una llamada de auxilio. Estoy con la señora Valeriana Herrera. Señora Valeriana, un gusto saludarla, buen día. Usted llega de una comunidad en la Amazonía boliviana y tengo entendido que, claro, estando incluso en la ciudad de La Paz, usted está pidiendo ayuda para su comunidad por el tema del incendio. Le atendemos este minutito con gusto en Fides. Adelante, por favor, háganos conocer su preocupación. Buenos días, muchas gracias por la cobertura. Sí, me han mandado para pedir ayuda. Necesitamos ayuda para apagar el fuego y agua más que todo, porque los atajados que tenemos así para los ganados, ya el agua se está terminando, ¿no? Ya se debe terminar hasta ahora, ¿no? Yo he salido hace 2 días de mi comunidad, San Ignacio de Velasco, Distrito 8 somos, y han llegado también los soldaditos, pero no es suficiente, el fuego sigue, anteayer ha llegado a nuestras casas, ¿no? Hemos tenido que mojar las casas, eso me han dicho, ¿no? Las compañeras, niños, mujeres, todos han salido a apagar, ¿no? Estaba abrazando ya, ¿no? El fuego ha salido del lado de Brasil, debe ser de ese lado, de parte de la Unión, ha salido hace más de un mes. Entonces, hemos estado tratando de apagar los platanales, los pastizales, pero no es posible, todos nos hemos hecho vencer, tampoco los soldaditos pueden, entonces, por eso es que pido ayuda, ¿no? A todos los que puedan ayudarnos, ¿no? Agua necesitamos más que todo, agua, bien. No hay agua para apagar y seco el fuego, y como es pastizal, todo como si estuviese echando con gasolina, así se quema, ¿no? La preocupación Grande es creciente. Es el fuego. La preocupación es creciente, sí. Señora Valeriana, y estamos tras este tema para reflejarlo también, me imagino, en la hora del país, en cuestión de minutos nada más. Nuestros periodistas están trabajando para hablar del incendio y cómo está desde nuestros corresponsales a nivel nacional. San Ignacio de Velasco, por favor, está pidiendo auxilio por el tema entonces del incendio. Señora Valeriana, muchísimas gracias por conectarse con Fides. Gracias por confiar en nosotros. Gracias. Hasta 11:29. Están aquí con nosotros el abogado del caso terrorismo y 2 de las personas que estuvieron 11 años en este proceso. Después de la pausa, por favor. Y en Fides, esta mañana, lo prometido. Estamos ya con 2 de las personas que han vivido intensamente durante estos últimos 11 años en carne propia el proceso Terrorismo 2, que así se ha venido a denominar. A la cabeza defendiéndolos también el abogado Gary Prado, a quien voy a dar primero la bienvenida. Doctor Prado, un gusto saludarle. Bienvenido a Fides y muy buenos días. Muy buenos días, John. Muchas gracias por esta entrevista.
y esta oportunidad es digno de reconocer que durante todos los años de este calvario que han padecido las personas a las que patrociné, usted como periodista ha sido de los pocos valientes que nos ha dado espacio, siempre cobertura, para decir nuestra verdad. No necesitaba estar de nuestro lado, pero nos daba oportunidad de decir nuestra verdad. Y fíjese que el tiempo nos ha dado la razón y ayer pudimos cantar victoria. ¿Cómo resumimos esa victoria, doctor Gary Prado? Esa victoria es posible gracias a una sucesión de hechos que tienen que ver con la salida de Evo Morales y su tiranía del gobierno. La movilización cívica por el fraude electoral del año 2019 generó, entre muchas demandas que habían en las plataformas ciudadanas, los movimientos cívicos, el fin de la persecución política, el regreso de los exiliados, para que volvamos a vivir en una democracia plena. Esa fue una de las demandas que se incorporó junto con mejores salarios para la policía, con independencia al órgano judicial, demandas que se habían ido trabajando en esos 21 días de resistencia y de movilización a la vez. Cuando el tirano huye, la presidenta Áñez asume el gobierno y ella se compromete a que estos casos emblemáticos de persecución política a través de la justicia iban a acabar. En enero de este año, el ministro Murillo, en representación de la presidenta Áñez, retiró la acusación de terrorismo 1. El Ministerio Público entró en razón y dijo que sí, que si Marcelo Sosa estaba sentenciado por haberse corrompido, si las jueces ciudadanas decían que el Ministerio de Gobierno anterior les pagaba viáticos y pasajes y controlaba su voto, si las pruebas colectadas habían sido colectadas de manera ilegal después de un allanamiento ilícito en el Hotel Las Américas y en los predios de la feria, no había posibilidad de llegar a una sentencia, no había procedibilidad en el proceso, y ahí se cae terrorismo 1. Pero quedaba esta deuda pendiente, terrorismo 2, originalmente 14 personas encausadas, hace 5 años acusadas y nunca iniciaban el juicio oral, porque pretendían volver a abrir la investigación otro tiempo más para incorporar más gente, era la amenaza constante del Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno. Y finalmente el Ministerio Público de La Paz también vuelve a entrar en razón y retira la acusación fiscal, y eso hace que el Ministerio de Gobierno a continuación retire la particular. Y en la audiencia de ayer el Tribunal Quinto de Sentencia actúa en derecho y al no haber materia de juicio, no haber acusaciones, da cumplimiento a lo que establece el Código de Procedimiento Penal y dicta una sentencia absolutoria para los 12 que quedan, porque en el camino fallecieron 2 de los encausados. El señor Sanquis murió por causas naturales el pasado año y don Carlos Guillén, que lamentablemente vivió 10 años en el exilio por este proceso, al llegar a Bolivia este año, la pandemia lo infectó y perdió la vida por insuficiencia respiratoria a raíz del COVID. Pero bueno, los otros 12 ciudadanos ayer recuperaron su estado de inocencia, no tienen deudas pendientes con el Estado, no hay investigaciones contra ellos y la justicia se impuso, la verdad se impuso. El tribunal obró de acuerdo a ley y bueno, estamos viviendo otro capítulo, se ha lavado el rostro de la justicia boliviana el día de ayer. Lo que la gente en general se pregunta, doctor Prado, es, ¿y al final es verdad o no es verdad que haya habido un grupo terrorista que quiso desestabilizar el país, pero en un contubernio con autoridades locales, personalidades del mundo cruceño? ¿Fue o no fue verdad? Le voy a dejar esa pregunta para cerrar la entrevista en cuestión de minutos, doctor Prado, si me permite, por favor. Estoy con 2 mujeres que han estado en este caso Terrorismo 2. Jamie Delboy, que nos acompaña hoy en la entrevista, y también la señora Ruth, a quien le agradezco muchísimo, Ruth Negri, por estar con nosotros. Jamie, un gusto saludarte. Muy buenos días y bienvenida a Fides. Muy buen día, John. Gracias por la entrevista, por dejarnos decir un poco de todo lo que hemos vivido. No fue nada fácil, como te decía, pero la verdad que estos años nos han enseñado bastante. Creo que nunca nos victimizamos. Creo que el terrorismo 2 nació muerto.
Solo las personas que estuvimos dentro del caso sabemos el calvario que tuvimos que vivir por años, porque otra cosa es verlo de afuera y verlo como una simple noticia. Es lo que yo digo, fuimos tantas personas que trabajamos en un momento en el tema de campañas políticas, pero pudo ser cualquiera. Nos tocó a nosotros como mujeres, pudo ser la hermana de alguien, pudo ser la hija de alguien, pudo ser la mamá de alguien, pero lastimosamente tuvimos que estar nosotros, pero todo te deja enseñanza. Éramos varias personas que trabajábamos, pero nos tocó y creo que lo pasamos como personas fuertes. Jamie, ¿de qué se te acusó a ti para que puedas aclararle a la gente tu historia que compartiremos hoy en el programa? Bueno, en su momento la verdad que yo creo que me agarraron como cuando agarran a la parte, vamos a presionar, siento que me tomaron como si hubiese sido una muestra para la gente, para decir, esta chica no hizo nada y la estamos metiendo. Imagínense ustedes, para mí, yo desde mi perspectiva lo vi así, váyanse porque si esta chica que no tuvo nada que ver, porque fueron amedrentamientos, como dijo Gary, intentaron hacerme firmar una declaración, yo no le iba a fregar la vida a otra gente que ni siquiera conocía. Nuestras acusaciones son tan grandes que los sumamos nos dan 300 años, digamos, ¿no? ¿Intentaron hacerle firmar una declaración que acusaba a gente, Jamie? Sí, la verdad que ni siquiera querían que la lea, pero era una forma de manipular para no meterme en ese momento, porque yo estuve detenida 1 año y 2 meses, en 2011 fue mi detención en La Paz. Me llaman a declarar Harry Swaznavar, el fiscal del caso en ese momento. Me llaman a declarar, ya yo había ido por el terrorismo 1 con Marcelo Sosa. Me llaman a declarar y en esa declaración me detienen y todo fue tan injusto que en el momento de cuando me toman la declaración y ayer hablando dentro de la audiencia con el señor Gandarilla, que también está en el caso, me dice, sentí levitar cuando dicen, usted va a quedar detenido. No entiende uno en ese momento qué está pasando, porque supuestamente que te detengan por algo que hiciste es justo, pero que te detengan por algo que ni siquiera sabes por qué, es lo más injusto que pueden hacerte. Meter esa presión, me llevaron a unas carceletas, después que colabore, que no iba a ir detenida en el caso de que yo firme una declaración que ellos habían redactado, y yo viviendo lo que estaba viviendo y sintiendo lo que estaba sintiendo, no iba a hacerle eso a nadie que tenga familia. Creo que hice lo correcto, estoy segura de que lo hice. Estuve detenida, pasé muchas cosas, pero bueno, el tiempo pasa y... Incluso había sido recientemente mamá, tengo entendido, Jamie, ¿no? Te separaron de tu hijo que estaba de pecho todavía, ¿ah? No, esta fue Gladys, mi hijo tenía 4 años. 4 años. Sí, era pequeñito y la verdad que era lo único que pensaba, y era mamá soltera, y en ese momento mi hijo me tenía a mí, a nadie más, mi hermana fuera del país, mi mamá fuera del país, pero pese a todo eso, creo que puedo dormir tranquila, con la conciencia tranquila, de que nunca hicimos nada incorrecto, de que lo único que hicimos fue campaña en su momento. Incluso cuando en alguna me llamó el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno a declarar y me dicen, ¿por qué usted está detenida? Y le digo, ¿por qué usted estuvo detenida? Y le digo, quisiera que me expliquen ustedes por qué yo estuve detenida. Entonces, fueron cosas que tuvimos que pasar, hay cosas que uno no llega a entender, pero siempre hay que hacer lo correcto, y creo que eso fue lo que hicimos. Bien. Voy a ir con la señora Ruth Negri Lozada. Señora Ruth Negri, un gusto saludarle. Además, es usted asambleísta departamental y tengo entendido que llegó a ser incluso gobernadora interina del departamento de Santa Cruz. ¿Cómo está, señora Ruth? La primera pregunta para usted es, ¿cómo durmió anoche? Bueno, la verdad es que después de tanto tiempo uno siente un cambio.
es como cuando, ni siquiera cuando da luz, porque cuando usted da luz siente una felicidad, pero nos hemos sacado un gran peso de encima de tener una incertidumbre, de no saber qué va a ocurrir mañana. Como bien decía Gary, habían momentos en que querían prolongar este juicio, meter a otra gente, sufríamos amedrentamientos, siempre a veces fuera de la casa, al menos en la primera época. Usted encontraba vehículos y personas que leían el periódico, que veían qué hacía usted. Entonces, anoche ha sido una paz diferente. Agradecemos y especialmente agradezco a Dios de que nos hubiera otorgado esta oportunidad, que creo que no la veíamos venir. Y creo que si no hubiese sido esa lucha de los 21 días, esa lucha del pueblo guiado por una persona que nos ayudó a que todo el país tome la fuerza para que se vaya este gobierno que era el que había creado, porque este caso fue totalmente creado. Como dice Jamie también, nosotros fuimos sin saber qué nos iban a preguntar y tampoco conocíamos a muchos de los otros acusados. Por ejemplo, ayer reíamos porque al señor Paz no lo conocían y le digo, venga, se lo voy a presentar a Jamie, a Gladys, porque ellas no lo conocían y era parte de los acusados. O sea, en los juicios, en las pocas audiencias que hubieron, los veíamos, pero como todo el mundo se sentía amedrentado, nadie hablaba con nadie. Y de verdad, un tiempo aquí en Santa Cruz nadie se quería tomar una foto con usted. Al comienzo de este caso éramos personas como que hubiésemos tenido sarna, tanto los del caso 1 como los del 2, porque decían, si me tomo una foto con ella o con las otras personas, van a creer que yo sé algo por lo que las están acusando o he sido parte de ese contubernio creado. Wow. Entonces, realmente anoche ha sido una linda noche. Wow, o sea, ustedes tuvieron que pagar incluso rechazo social, señora Ruth, de eso me está hablando. ¿Ah? Exactamente, o sea, el caso terrorismo fue muy emblemático, fue muy duro para Santa Cruz. Habíamos vivido una época hermosa con la lucha por la autonomía, que fue lo más bello que vivimos en ese momento, pero después la gente nos decía, por favor no vayan a decir que yo aporté para comprar banderas, que yo aporté para comprar un afiche, porque pensaban que porque su nombre estaba anotado en una lista que nos habían donado para hacer estas campañas tan importantes, podían ser involucrados en el caso. Entonces nadie se acercaba a uno y lo saludaban de lejos, y si había momento de foto y uno posaba, fue duro. Para todos ha sido un caso muy duro realmente. Doctor Gary Prado, vuelvo con usted. Al final la gente que ve este capítulo tiene entrevesadas las historias, porque terminó siendo algo tan cotidiano este caso terrorismo después del impacto que sucedió, que con el tiempo fue perdiendo relevancia, digamos, periodística, ¿no? Ya no ocupaba, digamos, las primeras planas de los periódicos, se hizo cotidiano para la gente. Tanto que la gente ya ni siquiera lo recuerda por tantos años que han pasado. Y entonces, cuando sale una de estas noticias de que todos quedaron libres, de que todos son inocentes en el caso terrorismo 1 y 2, uno se pregunta, ¿y en serio? Porque claro, de por medio está entrevisada la política, ¿no? Dicen, ¿y entonces qué hubo de verdad? ¿Y entonces qué hubo de mentira? ¿Hubieron terroristas? ¿No hubieron terroristas? ¿Hubieron armas? ¿Por qué murieron los del Hotel Las Américas? ¿Qué es verdad y qué es mentira al final, doctor Prado? Puedo decirle algunas verdades que son evidentes y en algunas de ellas usted ha jugado un rol protagónico. Es verdad que hubo un hecho terrorista, el atentado a la casa del cardenal Terraza. Alguien colocó un explosivo ahí. Pero es mentira que hubieran sido Rocha, Dwyer, Maggiarossi los tres que al día siguiente fueron asesinados en el Hotel Las Américas. ¿Por qué? Porque ninguna evidencia los vincula al momento y el lugar del hecho. Más bien por lo contrario. Hay testimonios que dicen que ellos no estaban ahí, que estaban durmiendo en el hotel. El auto que dice la fiscalía que utilizaron y que se secuestró y está hecho una cacharra en la FELC de La Paz, no es el auto que vio el Sereno, que fue el único testigo ocular y a quien nunca llamó la fiscalía a declarar. El gerente del hotel, los funcionarios del hotel dicen que Rocha y su gente no salieron la noche del 14 al 15 de las instalaciones del hotel. El propio Ignacio Villa Vargas, que reconoce haber conducido el vehículo en el que se transportaron las tres personas que colocaron el explosivo, dice que no eran Rocha, Dwyer y Maggiarossi, sino Andrade, policía, Vargas, policía, y Clavijo, funcionario del Ministerio de Gobierno. Entonces, en la fiscalía nunca pudo probar que estas tres personas hubieran cometido el atentado. Desde ese punto de vista ya tiene usted un caso torcido, porque el hecho criminal no se investigó.
Se utilizó el hecho criminal como una excusa para irrumpir ilegalmente en el Hotel Las Américas. Mataron a estas 3 personas. Rocha muere y está en la autopsia por un disparo en la sien derecha ejecutado por un ángulo de más o menos 60 grados. Vale decir que él estaba de rodillas o sentado en el suelo cuando le disparan y lo ejecutan. Magyarossi muere desangrado, lo dejan que se muera ahogado en su propia sangre. Dwyer muere de un disparo certero en el corazón y le dan 6 disparos por la espalda. Entonces, que ellos combatieron contra la policía para evitar ser capturados es falso. Y luego se revela el video del operativo en el Hotel Las Américas, donde se ve a los policías sembrando pruebas con la mochila aquella. Más adelante se revelan las fotografías de Rocha con el jefe de la unidad policial que lo elimina, con el entonces capitán, hoy coronel Walter Andrade. Y más adelante se hace público el video soborno, donde gracias a su programa de televisión se hace público este video. Inclusive usted fue llamado a la justicia para que intentar presionarlo, que revele la fuente del origen de ese video. Y ahí se ve a funcionarios del Ministerio de Gobierno entregándole dinero a Villa Vargas, que había hecho declaraciones que incriminaban prácticamente a toda la dirigencia cívica, empresarial y política cruceña. Eran declaraciones falsas y le pagan para que se vaya del país. Más adelante, las declaraciones de los audios del ex fiscal Sosa, que reconoce que todo fue un montaje, que asesinaron en el hotel, que no lo dejaron investigar, que lo obligaron. Y más adelante las denuncias de extorsión contra Marcelo Sosa, que aprovechó de este caso para sonsacarle dinero a las familias de las personas a las que investigaba. Entonces, con todos estos elementos que le acabo de relatar, está claro que la verdad oficial del gobierno de Evo Morales respecto a que hubo un grupo terrorista, separatista, magnicida y todos los epítetos que quiera ponerles, era falsa. Esa era una verdad construida sobre la base de un interés político de persecución. Lo cierto es que nunca han sido llamados ante la justicia los responsables del atentado a la casa del cardenal Terraza. Ese es un hecho que no se investigó, que se lo tapó con tierra. Es más, al cardenal ni siquiera le informaron cómo iba la investigación de este caso. Simplemente lo utilizaron como la víctima propiciatoria para una investigación y una persecución política. Está silenciado su micrófono. Yo decía, Jamie, le decía, espero, perdón, doctor Prado, espero la segunda parte de su libro, decía atentamente, por favor, porque nos dejó en vilo con la primera parte. Jamie. Presentará, yo creo que en el primer trimestre del próximo año, la segunda parte de mi libro, que revela todo lo que Sosa dice que investigó y que en la realidad no le daba para formular la acusación que formuló. Claro. Jamie, ¿por qué tuviste que pasar por todo esto, Jamie? ¿Por qué tuviste que pasar por todo esto? Me imagino que es una pregunta que te haces, ¿no? Señor, Dios, le dices, ¿por qué me has hecho pasar por todo esto? Y al final, después de esta pesadilla, uno intenta sacar conclusiones, Jamie. Me contabas que anoche, después de mucho tiempo, veías videos, veías publicaciones que se hicieron sobre el caso del terrorismo y simplemente no podías creerlo. ¿Sacas alguna conclusión de todo esto? ¿Cómo cambia tu vida? ¿Qué cosas has aprendido de esta lección que la vida te ha hecho pasar, Jamie? Es como hablábamos en la mañana cuando recibí tu llamada y te digo, ni siquiera lo puedo creer. A veces uno pregunta y tal vez me pregunté muchas veces estando detenida, viendo muchas personas y nunca me victimicé por haber estado en una cárcel, pero siempre me preguntaba por qué yo estaba ahí, que todo tenía su función. Y me acuerdo incluso cuando el cardenal fue a Palmasolas y ahí fue mi detención, y me acerco a él y le digo que yo estaba por el caso terrorismo, y él después pide hablar conmigo, y para mí fue una de las anécdotas más lindas, y me dijo, todo esto se va a terminar, tenga fe, me dio su bendición, y obviamente nunca perdí la fe. Pienso que todo tiene sus propósitos, la vida a uno a veces le enseña a reestructurarla. Entonces, ver qué va a pasar o por qué estuve ahí o no sé qué habré hecho en mi anterior vida, como me decía usted al comienzo, pero
todo tiene propósitos. A mí me volvió más fuerte, más madura, era muy joven en ese momento. Entonces no podía entender, pero ahora pienso que la vida siempre nos da oportunidades para sacarle el jugo y lo estoy haciendo. La vida para mí, tal vez levantarse la segunda vez cuesta menos, fortalecida totalmente, agradecida con mucha gente también. A veces uno vive su vida, sus horas laborales, cumple con ciertas cosas y no se da cuenta que allá afuera hay otro mundo y allá adentro también hay otro mundo. Entonces el ser humano se acostumbra a todo. A veces me decían, ¿cómo pudiste aguantar todo lo que pasaste? Y de repente te pasó a vos porque eras la más fuerte. No me considero, creo que cualquier persona se podría acostumbrar porque el ser humano es así. Señora Ruth, usted va a seguir en la política, en la parte activa. Me imagino, algunos le dirían, pero señora Ruth, fue precisamente la política y sus quehaceres lo que lo metieron en esto y va a seguir insistiendo en esto. ¿Qué le enseña la vida? ¿Qué le enseña la vida? ¿Qué le enseña este capítulo que acaba de terminar, esta pesadilla que terminó para usted? Bueno, primero, yo entro en el caso terrorismo porque había sido presidenta del Comité Cívico Femenino y tesorera del Comité Pro Santa Cruz con Branco. Volvería a vivir esa historia porque fueron momentos para Santa Cruz y Bolivia de muchos logros. Y yo creo que esa es la enseñanza que le dejo a mis hijos. Cuando uno hace algo y está seguro que lo que hizo fue para bien, no tiene por qué arrepentirse. Y creo que cuando ingreso en el caso terrorismo por el cheque que compra los libros para la firma para ese referéndum que sacamos en el 4 de mayo del 2008, nos dio un orgullo a todos los bolivianos porque hubo un logro para Bolivia. Entonces, la enseñanza que a mí me deja es que le digo a mis hijos, si ustedes hicieron algo bien, aguanten lo que venga. Aquí los 14 no nos declaramos culpables, seguimos aguantando y dando nuestra inocencia. Tuvimos buenos abogados, ahí está Gary, el hombre que ayudó de verdad y que le puso el pecho para que este caso ahora esté terminado. Efectivamente, con otros hombres como Branco, el ministro Murillo, la presidenta, pero siempre está, si tú tienes esa persona, ese abogado, que de verdad le toma el amor que le tomó, porque también estaba su papá, porque habían amigos, pero le tomó más que un abogado al que usted tenía que cancelarle, era ese hombre que le tomó a este caso que le puedo decir, la consecuencia, la verdad y mucho valor, porque sin eso no lo hubiéramos logrado. Entonces, la enseñanza que esto nos deja efectivamente es, vamos con nuestra inocencia y siempre, no importa que hubiese pasado, algunos han estado 5 años, en el caso 4 años y poco en la cárcel, como nos comentaban ayer, Jamie 1 año y poco, en un calabozo que estuvo 10 días también, Gladys, pero de todas maneras, estos 10 años son una enseñanza. Y hay que continuar, o sea, de la vida cívica yo pasé ahora a la vida política y no tengo por qué bajar la cabeza, porque creo que ayer se ha demostrado de que todo eso que decían que habíamos hecho, ese alzamiento armado, ese pagar gente, etcétera, etcétera, era mentira. Entonces ahora nos da más fuerza y más vigor más bien para volver a trabajar con más ganas por nuestro país, por nuestra gente y que nuestros hijos ya se sientan más orgullosos aún de lo que somos sus padres. Señora Ruth, si este fuera un concurso de fitness, usted sería Miss Fitness, realmente fortalecida, ¿eh? Ya quisiera ver en el escenario mostrando esa fortaleza y esos músculos que ha agarrado. Doctor Prado, me voy con usted y la última pregunta, su micrófono, por favor, le pido. Si vuelve el MAS, ¿hay alguna posibilidad de reactivar todo esto, doctor? De que otra vez alguien venga a separar y diga, no, eso no, adentro otra vez, o se reactiva el caso. ¿Hay alguna posibilidad? Formalmente no existe posibilidad alguna. Si es que se quiere violentar, como se ha hecho tanto, el debido proceso, podrían inventar alguna forma, pero lo real es que las sentencias absolutorias, una vez ejecutoriadas, tienen calidad de cosa juzgada y son irrevisables. Las sentencias condenatorias, por otro lado, que sí hay nuevos elementos que inducen a pensar que hubo un error o que hubo dolo en la dictación de esa sentencia, pueden ser revisadas. Así lo establece el Código de Procedimiento Penal. Entonces, que vuelva el MAS, cosa improbable, no hay posibilidad formal, real, de que ellos pretendan levantar
la calidad de cosa juzgada de estas dos sentencias, la de terrorismo 1 y terrorismo. Muchísimas gracias, doctor Prado. Le mando un abrazo cordial. Al final no podía quedarme sin sacar este final de la historia después de todos estos años. Hubiera sentido un gran peso encima. Y un gusto conocerte, Jamie, un gusto conocerla, señora Ruth, como ustedes mismos lo han aseverado, conocerlas, ¿no? Después de estos 11 años. Si algo más en estos segunditos quiere decir, señora Ruth, le cedo por favor la palabra estos segundos. Adelante. No, decirle a todo el mundo que también nos apoyó, porque como dice, hay mucha gente que nos apoyó, que creyó en nosotros, decirles gracias y de verdad, adiós, todo mi mayor valor y bueno, vamos para adelante, que la vida continúa y este es un nuevo capítulo con más fuerza, con más fortaleza. Jamie. Agradecerte por la entrevista, John, la verdad que la cara a veces no las llegaron a conocer, más en el caso Terrorismo 2, pero ni nuestras historias, si tenemos que hablar de ellas, son infinitas. Ahora nos podemos reír, agradecida también con mucha gente buena que llegó, como Gary, como Carlitos Mariaca, mi abogado, como muchas personas que realmente sin conocernos nunca dudaron, estuvieron ahí presentes y nos enseñaron que a veces hay ángeles aquí en la tierra también. Entonces, fortalecidas totales, les agradezco un montón, Gary, señora Ruth. Nos hemos querido en la injusticia, nos hemos aprendido a querer al poder sobrepasar todo lo que tuvimos que pasar. Muchas gracias, Jaime, un gusto. Doctor Prado, un abrazo. A escribir el segundo John. capítulo, por favor, del libro. A escribir el segundo capítulo. Seguro. Y vamos Dios lo bendiga, gracias. Un abrazo, doctor. Y vamos a la pausa en Fines. Volvemos enseguida, amigos. No se vayan.